Hola chicos, gracias a este simulador vamos a explicar un poquito sobre las propiedades de los gases. Tenemos acá un termómetro donde mide la temperatura. Acá tenemos las unidades en las que mide, como el Celsius y el Kelvin. Vamos a dejarlo en Celsius. Tenemos el barómetro que mide la presión en atmósferas. También tenemos pascales. Recuerden que también existe el hectopascal, milímetro de mercurio. Son unidades de presión. Tenemos acá el inflador donde nos permite introducir estado gaseoso, bien, la materia gaseosa. Tenemos para aumentar la temperatura o disminuirla. Tenemos también para disminuir el volumen o aumentar el volumen. También acá tenemos la tapa del recipiente que podemos abrir o cerrar. Bien, si abrimos se escapa el estado, se escapan las partículas. Bien, recordando un poquito lo que hicieron en el trabajo, si tenemos que definir un gas, este se define como una sustancia formada por un gran número de partículas o moléculas que se puede expandir, ¿no?, o comprimir, siempre ocupando todo el volumen del recipiente que los contiene y adoptando su forma. Para definir un poquito las leyes del comportamiento de los gases, se establece un concepto teórico que es el gas ideal. ¿Qué nos dice? Lo que dije hace rato, que el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Bien, si tenemos, por ejemplo, un volumen determinado con esta cierta cantidad de partículas gaseosas, estas partículas pueden ocupar este volumen o un volumen mayor. Bien, siempre se va a adaptar al recipiente que los contiene. ¿Por qué? Porque las propiedades de los gases es que se pueden expandir y comprimir. Bien, van a ver que está formado por partículas puntuales que se mueven individualmente, que estas partículas tienen movimientos en todas las direcciones, ¿bien? Y que las distancias entre las moléculas son muy grandes, las fuerzas de atracción son casi inexistentes. Hay otra teoría que se llama teoría cinético-molecular, que nos habla un poquito también de lo mismo o agrega más cosas. Por ejemplo, que la mayor parte del volumen ocupado por un gas es espacio vacío. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el gas está, los gases están formados por partículas donde el tamaño es despreciable respecto a la distancia entre ellas. Son partículas muy chiquitas. Las partículas están en movimiento constante caótico, se desplazan, como ven, en línea recta, chocan entre sí contra las paredes del recipiente que lo contiene. Su movimiento es continuo. Van a ver que los choques entre las partículas son elásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas chocan entre sí, ¿bien? Pueden ganar o perder energía, pero la energía total permanece constante. Van a ver que la presión acá ejercida por el gas es proporcional al número de choques de las partículas contra la pared del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, acá van a ver que la presión es de 7,8. Si disminuimos el volumen, comprimimos este volumen, van a ver que la presión marca 23,4, aumenta la presión. ¿Y por qué? Porque la cantidad de choques contra las paredes recipientes son mayores. Entonces la presión mide la cantidad de choques que se produce, bien, que produce las partículas contra las paredes del recipiente. A mayor choques, mayor es la presión del gas. A menor choques, menor es la presión del gas. Si aumentamos el volumen, van a ver que los choques son menores, porque mayor es el volumen, ¿bien? Entonces acá marca una presión de 8,1. Y también vemos que la temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si mayor es la velocidad, acá estoy aumentando la temperatura, como ven. Van a ver que se traduce en mayor energía cinética. Quiere decir que si es mayor la temperatura, mayor es el movimiento, mayor es el choque entre las partículas. Van a ver que acá aumentó la presión porque hay más choques. Entonces,
la temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética de las partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que según la teoría cinético-molecular, la temperatura es una medida de la energía cinética de la partícula gaseosa. ¿Bien? La velocidad de las partículas depende directamente de la energía cinética. Y la temperatura está relacionada con la velocidad media de las partículas del gas. Como ven acá, tenemos una temperatura de 1837 Celsius y una presión de 56,9 atmósferas. Bien, si los choques son menores, si disminuimos la temperatura, van a ver que la energía cinética del gas disminuye y por lo tanto disminuye la temperatura. Al disminuir entonces la energía cinética, el movimiento de las partículas, disminuye la temperatura. Al aumentar la energía cinética y al aumentar los choques entre las partículas, aumenta la temperatura. Eso es lo que tiene que ver con las variables que afectan al estado gaseoso, ¿no? Que es la presión, la temperatura, la cantidad de sustancia. Repasando un poquito sobre estas variables, la presión es, como dijimos, la presión del gas se determina por el número de colisiones, se dice, o choques que ejercen la molécula gaseosa y como ven acá, está midiendo en atmósferas. También se puede medir, como dije, en milímetros de mercurio, hectopascales. Hay una equivalencia entre ellas que no vamos a ver en detalle. El volumen es el espacio que ocupan estas partículas, ¿bien? Puede ser un menor volumen o un mayor volumen. Se puede medir en litros, en decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, bien, kilolitros. Tampoco vamos a entrar en detalle sobre las unidades. Y como dije, la temperatura se mide en Celsius Kelvin, bien, y es la medida de la energía cinética de las partículas. Repasando un poquito. Tenemos que ver las leyes de los gases. Las leyes de los gases. Tenemos acá otro simulador donde nos indica más o menos qué se mantiene constante, si volumen, temperatura, bien. Esto tiene que ver con las leyes de los gases.